Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Gorilla, les damos la bienvenida a esta presentación de las novelas galardonadas del cuarto concurso iberoamericano de cuento y novelas, Ventosa Arrufat y Fundación Elena Poniatowska Amor. En este caso se va a presentar la novela de Antonina Ortiz Mur, Azul Humo. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora Antonina Ortiz Mur y de Mariana Roja. Bienvenidos. Gracias. Eso ya está, sí. Gracias, buenas tardes. Bueno, a nombre de la Fundación Ventosa Arrufat y de la Fundación Elena Poniatowska Amor, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Pues lamentamos que Javier Aranda no pudiera acompañarnos hoy por cuestiones de salud, pero pues aquí estamos contentas de presentar y celebrar esta novela Azul Humo de Antolina, que pues en mi opinión es un texto fantástico, muy amoroso y de personajes entrañables, muy digna de leerse. La muy recomiendo. Gracias también al señor Yasushiro Matsumoto, de la asociación, presidente de la Asociación México-Japonesa, por acompañarnos. Es una presencia importante y para quienes no saben por qué, pues ahorita se van a enterar. Muchas gracias. Bueno, Antolina, a mí me gustaría como primer punto para tocar acerca de Azul Humo, el primer personaje que nos presenta, que es un cartero francés. Es un cartero que está muy triste, pero que descubre un rayito de felicidad en la correspondencia ajena. ¿Qué pasa con ese cartero? Es que las redes sociales, estoy viendo Pokémon. Perdón, es que quiero realmente agradecer al señor Yasushiro Matsumoto, que está con nosotros, de la Asociación Mexicana Japonesa, y olvido tu nombre, discúlpame. Soy Irene Akiko. Irene Akiko, que me dijo justamente, perdón, antes de empezar, quiero realmente agradecer a Sergio Hernández Galindo, que nos puso en contacto. No solo nos puso en contacto, sino que ha hecho una serie de investigaciones tan profundas sobre el tema de la migración japonesa a México, y él es una de las personas que inspiró profundamente este libro, porque hizo mucho del trabajo de investigación que yo hubiera tenido que hacer, él ya lo había hecho. Entonces, es un libro que tiene que ver con el cartero que ahorita Mariana mencionaba. Tiene que ver mucho con mi fascinación por Japón. Ya van varios viajes que hago a Japón, y cuando está uno en Japón es como estar en otro planeta, y la gente que viene de Japón ha de sentir algo muy similar cuando llega a México. Sin embargo, hay muchos temas que nos hermanan. Y empezamos entonces con el cartero. Discúlpame, María, es que justo... Muy bien, por favor. Discúlpame que no estaba... Bueno, decía yo que hay un cartero francés que está muy triste, pero encuentra un rayito de felicidad en la correspondencia ajena. Exactamente. La novela empieza con la historia del cartero, que está basado en otro tema de investigación que no tiene nada que ver con Japón, no tiene nada que ver con los jacarandas, que son parte del corazón de la novela. Tiene que ver con un personaje francés que es el facteur Cheval, el cartero Cheval, que vivió, es un personaje histórico real. Mi novela es ficción, no tiene que ver con historia, pero está basado en personajes reales. Y el cartero Cheval en esta novela se llama diferente, ya lo irán viendo ustedes. Robaba, en mi personaje robaba cartas. Esto está basado en otro personaje, son muchos personajes que fueron inspirándome. Era un personaje real, era un cartero real que durante la Segunda Guerra Mundial robaba cartas. Y robaba y robaba y robaba cartas. Al grado que el techo de su casa se empezó a pandear. Y a mí me pareció extraordinario esto, o sea, que robe cartas. ¿Por qué robaría cartas? Y me di cuenta de que en realidad estaba robando historias. Estaba robando las voces de personas que se comunicaban entre ellas. Y me pareció extraordinario, porque de alguna manera cuando leemos un libro o cuando escribimos un libro, estamos tomando voces y estamos escribiéndolas y compartiéndolas. Entonces yo dije, no, este es mi personaje.
Ahí empieza la novela, con el factor Cheval. Es un personaje, de nuevo, basado en la realidad, y él construyó un palacio que lo llaman el palacio ideal, que era como menciona Mariana, era un personaje, él muy triste, porque habían muerto todos sus hijos. Y ahí empezamos con la novela, con esta tristeza profunda. ¿Cómo va a llenar su tristeza tan profunda con las voces de otras personas? Que en su mente las convierte en las voces de sus hijos muertos. Y empieza a construir un palacio ideal. En la historia real, o sea, es este personaje, el factor Cheval construye un palacio con sus manos, con todos los elementos y materiales que encuentra. Y el castillo sí existe en Francia, es un castillo real. Yo nunca lo he visitado, todo esto lo investigué. Y en el libro pues empieza a crecer la casa del cartero para acomodar todas estas voces que está robando. Y luego sucede... Bueno, sucede que conocemos a un joven japonés que migra a México y su corazón está dividido en dos. Es un Sí. corazón, perdón, es un corazón dividido en dos, uno que va al avance a México, a alcanzar al padre, y uno que, la otra mitad que se queda en Japón, que se queda con su madre. Con su madre, es un muchacho joven, exacto, y tengo muy mala memoria, ya lo irán viendo. El personaje es Aiko, y él decide cambiar de país. Decide cambiar de país por muchas razones. Una de ellas es que la situación en Japón es muy difícil. Entonces decide emigrar a México porque su papá, que ya ha migrado por varios países, vive en México y trabaja en temas de jardinería, que ya irán reconociendo que estos son temas que vienen de la investigación de Sergio Hernández Galindo. Entonces el personaje finalmente llega a México, llega a un México que todavía es parte del porfiriato. Porfirio Díaz sigue al mando del país y es una novela muy corta, pero pasan muchas cosas, ¿no? Ahorita ya que se los estoy platicando es como, wow, ¿cómo le metí tanto rollo a este libro? Pero el tema es que él llega a México y se enfrenta con un mundo diferente. Es un mundo diferente. Y los olores son diferentes, y los sabores son diferentes, y el aire es diferente, y todo es diferente. Entonces, es un poquito cómo se va adaptando y cómo él se va haciendo mexicano, pero también México cómo lo va asimilando como parte de su cultura. Y para mí es sumamente importante el tema de la migración, digo, no solo porque lo vemos en las noticias todos los días y es un tema de conversación que tenemos que tener, porque tenemos que tener un mejor mundo. Es un tema también que me toca porque yo también soy migrante. Mi mamá migró de California a México cuando era joven, se casó con mi papá en México y ahora yo migré de vuelta al norte, a Canadá, y este tipo de migraciones, aunque en mi caso y en el caso de mi mamá fueron migraciones pues, muy benévolas, muy privilegiadas, de todos modos son migraciones, cualquier migración es una migración dolorosa, porque implica dejar cosas, implica empezar algo nuevo en un lugar que no necesariamente te va a recibir y no necesariamente te va a aceptar, y por lo menos lo que yo he vivido, siempre te vas a sentir alguien de fuera. Entonces eso es lo que yo quería transmitir en esta historia. Además, yo creo que México es un país que es un poquito difícil con los migrantes. Y no sé si México, yo creo que es el mundo, ¿no? Pero estoy hablando de México en este libro. Y yo creo que es muy importante de nuevo traerlo a la conversación y darnos cuenta de que en realidad todos somos migrantes. Todos somos gente que hemos cambiado y si no yo, pues mis papás o mis abuelos o mis bisabuelos. Y es un tema muy interesante porque en realidad es así como el cartero Chauvin tiene su dolor por la pérdida de sus hijos, los migrantes tenemos un dolor diferente y son historias como las cartas que se intercambian. Entonces este joven Aiko va a estar escribiéndole a su mamá y su mamá le va a estar contestando cartas, pero tal vez ya se lo pueden ir imaginando, esas cartas van a desaparecer. Y ni uno ni otro van a saber del otro el resto de su vida. Entonces, esta es un poquito la historia, digo, a grandes rasgos, estos son un poquito los personajes.
Y a ver qué más me preguntan ahí. Bueno, voy a anotar que esta conversación no está arruinando la lectura de la novela, Todavía. porque precisamente hay que entrar en esa atmósfera, ¿no? El título es muy sugerente, Azul Humo, y nos va llevando por muchos azules, ¿no? Pero no solo es el color azul, sino también el humo. Finalmente hay una atmósfera completa, es una atmósfera que huele, que se escucha, como decías hace un momento, ¿no? Y como este choque cultural, quizá entre cualquier migrante, pero en este caso particular de un joven japonés, en un México que siempre es confuso y siempre es cambiante, pero en ese momento histórico que retratas al inicio de la novela, pues más, ¿no? Era un México como difícil de romper y a la vez que se estaba desbaratando, ¿no? Sí. Pero también, y esto a lo mejor estoy como ya acelerándome, pero el tema de los árboles de jacaranda y cómo pues son árboles que han embellecido nuestra ciudad durante muchísimo tiempo y hoy los vemos y son arbolotes. Y un árbol de jacaranda para echar flor necesita que pasen como 10 años. Entonces, también es como un árbol que necesita mucha estabilidad. Sí. Y entonces me llama la atención que elijas el árbol de jacaranda, ¿no? O se haya elegido previamente a través de una investigación, pues, pero como esta estabilidad que da y que necesita un árbol de jacaranda en ese México cambiante. Sí, yo creo que el árbol de jacaranda en el libro es una imagen de los migrantes, de la migración, y de que toma tiempo para que uno pueda echar raíces en su nuevo país, en su nuevo lugar, sitio que eligió para vivir. Toma tiempo sentirse en casa o arraigado, y en ese momento ya puede uno florecer, ¿no? Pero es difícil llegar a eso. También el tema de cómo llegaron los jacarandas a México, ¿no? No solo somos los humanos los que migramos, migra todo, ¿no? Los animales, las plantas, y somos parte de un mismo planeta, ¿no? Entonces yo quería mucho expresar esto, digo yo como mexicana, que tal vez no necesariamente me siento siempre abrazada por México, a veces por muchas razones. No me siento totalmente mexicana, digo, yo adoro México, me encanta México, y lo puedo decir lo mismo de Canadá. Llego a Canadá y tampoco me siento totalmente abrazada. Es una sensación muy rara de no pertenencia. Y esta sensación, yo creo que los árboles no lo sienten. Digo, por algo se sembraron jacarandas y no cerezos, porque los cerezos no hubieran dado. Entonces se sembraron las jacarandas. Pero yo creo que hay mucho que aprender de la naturaleza que nos rodea, y bueno, bellísimos los árboles. Yo quería expresar este sentimiento de esperanza y de armonía, a pesar del dolor de la migración, a pesar del dolor de la pérdida, que ustedes lo van a sentir en el cartero francés sobre todo. Él roba cartas para sentirse pleno, y los migrantes japoneses van a sembrar los árboles y a través de la naturaleza se van a sentir plenos. Yo creo que eso es lo que sentí también cuando estuve viajando a Japón. El respeto a la naturaleza me impactó muchísimo. Y los árboles increíbles que vi, yo creo que estos jacarandas son un reflejo de eso que yo vi cuando viajé en Japón. Sí. Y creo que es interesante y fundamental también reconocer la sabiduría que lleva a reconocer, a saber que el cerezo no habría funcionado, ¿no? Porque de hecho originalmente se planeaban cerezos, ¿no? Se deseaban cerezos. Mira, no, ahorita no recuerdo, de nuevo tengo medio mala memoria, pero me parece que fue Porfirio Díaz o presidente posterior que quería, es que el gobierno de Japón regaló cerezos, tal vez ustedes me puedan corregir, pero regaló cerezos a Estados Unidos como un símbolo de amistad. Y México dijo, ay, me encantan, yo quiero también. Y justo fue como la investigación del terreno que no se iban a dar. Entonces buscaron un árbol equivalentemente bello, que fue el jacaranda.
Ese fue el tema más o menos de lo que sucedió con los árboles, según entiendo de la investigación. Okay. Bueno, y la forma, bueno, que Aiko viene a México pues un poco jalado, voy a decir, por su padre y por la situación pues compleja que se estaba viviendo en Japón, y decide quedarse, ¿no? Y cómo eso, o a pesar de estas dificultades de la comunicación epistolar con la madre, o de la interrumpida comunicación con la madre, ¿no? Y de todas maneras decide y elige a México como un destino, como muchos otros. Y hace un momento decías que México es un poco complicado con los migrantes. Sin embargo, México es elegido, no sé si intencionalmente por muchos, ¿no? Para la migración. Totalmente, y yo creo que, o sea, no me puedo retractar porque sigo pensando que es un país difícil. Sin embargo, tienes toda la razón y muchos migrantes desde hace muchos años han llegado aquí, han encontrado su hogar, han decidido echar raíz y compartir sus culturas. Y yo creo que México es un país multicultural, totalmente. Sin embargo, sí siento que hay mucho rechazo al extranjero y creo que es algo que hay que trabajar y es un diálogo que hay que tener. Y no sé, yo creo que el libro es una forma de expresar estas ideas y de querer que se haga el diálogo y querer que podamos entendernos y aceptarnos mejor como un grupo de personas, y no como grupos separados que están como con problemas. El libro lleva de mal a peor, porque empieza con la época porfiriata y poco a poco se va convirtiendo en las guerras, en la Revolución Mexicana, en la Guerra Cristera, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la situación de México hacia Japón no mejora, o sea, empeora. Entonces, esto es muy interesante porque yo creo que de alguna manera estos conflictos también llevan a diálogos y estos conflictos también llevan a asimilarse unos a otros de una manera armoniosa. Entonces, sí, efectivamente México le ha abierto los brazos, pero también, y yo de nuevo quiero insistir que no necesariamente hay países que sea más fácil o más difícil migrar, probablemente sí. Yo lo que quiero es abrir un diálogo y un poquito lo que creo que es esencial aquí es justamente hablar sobre el tema de la migración, ¿no? De las plantas, de las personas. Y a fin de cuentas, si México es un país tan increíblemente rico, pues es porque estamos todos nosotros aquí, o sea, enriqueciéndolo. Y justo son historias increíbles. Yo creo que si todos los que estamos aquí sentados empezamos a hablar de las historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, nos va a sorprender, nos va a impresionar toda esta riqueza de culturas y nos vamos a dar cuenta de que en realidad somos muchísimo más diferentes y más parecidos de lo que creíamos. Y yo creo que es en esta riqueza de parecidos y de diferencias que podemos justo encontrar un diálogo y mejores opciones para la vida juntos en este planeta. Y si algo yo le tengo mucho cariño al libro, me gusta mucho porque es muy imaginativo, no sé ni cómo lo logré, pero, pero creo que se van a divertir mucho leyéndolo. Me parece que es un libro que da esperanza y en un mundo como el que vivimos ahora, a veces es difícil encontrar. O sea, a veces lees las noticias y no a veces, tal vez casi siempre lees las noticias y no la vas a encontrar. Entonces, me gusta mucho que el libro ha posibilitado esa reflexión hacia un mundo a donde los árboles sí llegan a tener raíz en un país ajeno y sí llegan a tener flores. Entonces, yo creo que es lo que hay que buscar y es lo que busca el libro también. Y una aportación interesante, precisamente hacer como ese sobrevuelo por esos que son 50 años de historia, sí. ¿no? De una historia pues muy complicada, no porque estemos viviendo tiempos más fáciles hoy en día, pero que fueron años brutales, fueron años de mucha represión, de mucho maltrato, de campos de concentración y bombas atómicas, digo, pronto, ¿no? Sí. Entonces, y esto también viene descrito en el libro. Sí,
y esa violencia entre seres humanos, ¿no? Como finalmente es muy importante no perderla de vista, ¿no? Y tener como la claridad de que esto que ocurrió, tenemos que ser conscientes para que deje de ocurrir. Sí, yo creo que, digo, y yo creo que todos los que estamos aquí sentados, por algo estamos aquí sentados, pero yo creo que en la medida en la que estamos leyendo sobre la historia, podemos probablemente, digo, espero que podamos aprender del pasado y de la historia y de estos grandes errores que se han cometido, ¿no? Que sí han sido terribles errores. Y hay que leer más, hay que estudiar más, hay que entender más, hay que generar mayor empatía y sí, y sembrar árboles. Que nos hace un montón de falta. Bueno, yo quisiera saber, porque finalmente o sea, todos estos temas, ¿no? Que se tocan, sí, las violencias, sí, el México histórico, sí, los árboles de jacaranda, pero ¿qué pasa con las relaciones epistolares? Por un lado, el cartero que roba cartas como tratando de hacerse de pues de historias, como decías hace un momento, y por el otro lado hay una presencia importante de las cartas entre Ahiko y la mamá, ¿no? Y pues finalmente como que meternos en la relación epistolar de dos personas que no somos sí, el lector. De alguna manera acabamos siendo metiches nosotros también, como el cartero que roba, ¿no? Y nos metemos a la historia de la mamá y del hijo que están intercambiando cartas. Y es sumamente interesante porque empiezan a viajar cartas en todas direcciones, ¿no? Llegan a Francia y de Francia, bueno, no llegan a Japón. No se los voy a spoiler, pero, pero pues sí, ya. Pero por ahí va un poquito el tema que va eh, atando las diferentes partes del mundo, porque es como México, Francia, Japón, son mundos totalmente diferentes, ¿no? No tienen nada que ver. Hoy posiblemente tenemos más que ver que hace 50 años, posiblemente, porque tenemos los medios de comunicación, los medios de transporte, nos es fácil viajar, fácil relativamente, podemos llegar a viajar a otro país, pero hace 50 años era mucho más difícil y eran planetas distintos, ¿no? Entonces, de hecho hay una travesía cuando Aiko llega a México, llega en barco, no llega en avión, llega en barco evidentemente, y es todo un mundo fantástico al que se encuentra, porque no es como ahorita que compro mi boleto en internet y mañana vuelo y luego llego y veo una película mientras estoy volando y me entero que estoy en el cielo, mi avión como un edificio está en el cielo y ya llegué a donde sea, Francia o Japón. Aquí no, aquí tienes que tomar un barco y toma mucho tiempo cruzar el mar y no solo tiempo, sino que son riesgos, ¿no? Entonces, es el enfrentarnos a nuestros miedos también y es muy valiente. La migración es algo muy valiente. O sea, aunque yo viaje a otro país porque me enamoré de alguien, qué padre, ¿no? Pero es valiente, o sea, es dar un paso bien difícil. Entonces yo creo que esta parte es muy importante. No les voy a spoilear las cartas, pero sí es yo creo que son la parte que borda las tres historias, los tres países. Finalmente puede ser cualquier otros tres países, les podría estar hablando de Turquía y qué sé yo, no sé, de Italia y no sé, otros tres países distintos y bordar una historia junta. De nuevo, es una novela de ficción, pero sí está sumamente basada en historias reales, porque somos historias. Y cualquiera de estos libros está basado en la vida de la persona que lo escribió, aunque sea ficción, porque de ahí vienen nuestras historias, de lo que somos, de lo que hemos vivido. Entonces, esas son las cartas. Las cartas que dan un sostén como de defensa emocional ante todos estos cambios, creo yo también, como mantenerse escribiendo a pesar del silencio. ¿Por qué un hijo le seguiría escribiendo a su mamá aunque nunca le contesta, ¿no? A través de las décadas. Entonces hay una esperanza, ¿no? De que esa persona siga ahí y siga escuchando y nos volvamos a ver. Y yo creo que eso es muy importante. Digo, yo viví en Canadá muchos años, mi mamá vivía en México y nuestra forma de comunicar era el teléfono. O sea, nos mandábamos mensajes. Años, no nos veíamos. Y yo creo que de ahí viene también esta idea
pues describirle al otro. De que la relación puede ser increíblemente entrañable, aunque no te veas físicamente. Y yo creo que esto es algo que muchos de nosotros vivimos ahorita. De hecho, lo acabo de presenciar aquí, ¿no? Mariana, a Toño, a Jimena. No, yo nunca los había visto de carne y hueso, ¿no? Es impresionante. Y aquí estamos, ¿no? Y es una relación que se mantiene. Digo, Angie, no te he visto hace años, pero nos queremos un montón y es una cosa tan chistosa porque, pues porque los seres humanos somos esta esperanza también. Y la parte epistolar, la parte de las cartas, es la historia que nos une. Somos historias. O sea, si borramos la memoria histórica y la memoria personal histórica, no sé qué queda. Pero igual los árboles que nos rodean en México, imagínense cuánto tiempo han llevado en crecer. O sea, por ahí hay unos árboles que llevan, no sé, 40, 50, 70. Yo no sé cuánto tarda un árbol en crecer, ¿no? Pero años. Entonces, esta es también la memoria histórica de nuestras plantas, nuestro entorno, nuestra naturaleza. Y habla de nosotros como sociedad, como los cuidamos o no. Uf. Bueno, y Sí. volviendo a este punto de partida de la realidad, como decías, como estas historias están basadas en la vida del escritor, o en este caso, o quizás sí, en este caso de la investigación histórica, ¿no? Sí. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con mi vida, pero tiene mucho que ver con la investigación que hice. Hice muchísima investigación antes de empezar a escribir. Y les quiero justo platicar que cuando viví en Coatepec, viví 7 años en Coatepec, tenía yo una pequeña asociación civil que todavía está viva, por aquí hay varios miembros de la asociación civil, y uno de los primeros proyectos que hicimos fue sembrar árboles. Sembramos 11,000 árboles en la asociación civil, sobre todo liquidámbares. Y el hecho de ver cómo cambia la naturaleza al sembrar árboles, o sea, primero habían como muchas plantas venenosas, con espinas, era difícil caminar en la naturaleza, y conforme los árboles fueron creciendo y el bosque se fue regenerando, era mucho más fácil caminar. Las mismas plantas venenosas se fueron controlando y fue una cosa muy increíble sentirnos más arraigados a nuestra tierra. Conforme los árboles crecían, nosotros yo creo que también fuimos echando raíz y fue una sensación muy especial. Porque la sensación de estar desarraigado, hoy, digo, seguro todos lo hemos sentido cuando se nos muere un ser querido, cuando nos mudamos a un lugar lejano, cuando no reconocemos el lugar donde estamos, cuando hay una guerra o la violencia extrema que hay en México ahorita que nos hace sentir desarraigados. Son sensaciones muy difíciles. Y cómo volver a la armonía, yo de nuevo creo que los jacarandas nos dan una gran lección. Creo que hay que agradecer este tipo de ¿cómo se llama?, de afectaciones que hacemos a nuestro entorno, ¿no? Sembrar árboles es una increíble manera de hacerlo. Y qué importante, ojalá hubiera más organizaciones que hicieran esto y que nos invitaran a todos los demás a hacerlo. Poco a poco. Pero a mí me gustaría un poquito, o sea, hace rato decías, lo mismo daría que yo hubiera contado una historia de Turquía con no sé qué y no sé cuál. Pero escogiste Japón, que ya nos has dicho que tienes una relación como de mucho amor con Japón y su cultura, y escogiste Francia, sí. Y 2 personajes franceses los volviste uno. Sí. Pero bueno, me gustaría saber un poco más sobre esa investigación y cómo lo llevas a menos de 300 páginas. Sí, cuando dije lo de Italia y Turquía, no es por decir que yo hubiera escrito esa novela, porque no la voy a escribir. Justo, escribí la de Francia, Japón y México, porque yo tengo una relación personal con esos 3 países. El tema de Francia, digo, ya van a ver la novela, pero el tema de Francia es mucho la lavanda, los aromas, las casonas viejas, la historia que tiene el país. Bueno, vivió la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial de una manera totalmente, como presencial y física, ¿no? O sea, fue como le cayeron las bombas encima. Y el tema de Japón, mi relación con Japón, mi relación personal con Japón es una relación estética. La estética japonesa es
es algo que a mí, en lo personal, me da mucha calma. Entonces, el minimalismo, la belleza, la estética japonesa, yo tengo muchísima afinidad. Em, yo me gusta mucho meditar y yo me sentí en casa. O sea, fue una sensación increíble. Y México, bueno, México es, mi corazón está en el mundo, pero mucho de mi corazón está aquí. Entonces yo quería hacer una relación entre los tres países porque además creo que a través de las cartas se pudo entretejer mundos totalmente distintos. Y de nuevo, yo creo que esos somos los migrantes. O sea, yo creo que posiblemente la historia que mi mamá tuvo en Estados Unidos no tiene nada que ver conmigo. Nada. Y mi historia tal vez no tiene nada que ver con la de mis hijos que ya nacieron en Canadá. O sea, somos historias muy diferentes, pero hay forma de armonizarlas. Creo que eso es lo que quise hacer. Luego cuando uno se relee y ya publicado, piensas muy diferente de tu propio trabajo, ¿no? Pero creo que eso es lo que quise decir. No, y creo que al final de cuentas es un premio muy merecido, muy bien ganado, porque, pues bueno, ya leerán la novela o la han leído quienes la han leído y opinarán, y si estás de acuerdo podríamos escuchar algunos comentarios. Quiero nada más como platicarles un poquito del concurso que se organizó con las fundaciones Elena Poniatowska Amor y la Fundación Mendoza Rufá. Entraron 1,400 trabajos, de los cuales 702 novelas, y esta fue la novela seleccionada. Entonces yo me siento sumamente halagada, sumamente honrada por las fundaciones, y me siento un poquito como embajadora de una voz, y aquí nos acompaña parte de la comunidad Nikkei en México, y me siento pues muy honrada y muy un poquito asustada. Porque aunque me encanta Japón, pues son culturas diferentes a la mía, y espero que el libro honre el cariño que le tengo a las culturas japonesa y a la francesa, que también yo no soy francesa, pero le tengo muchísimo cariño, y espero que el libro logre esta armonía y esta voz. Bueno, sí, y anotar que además de todos esos trabajos los leyeron todos. Los leyeron todos. Sí, no hay, no se saltaron ni una página de ninguno, y eso también es digno de celebrarse por parte de las fundaciones. Es un concurso extraordinario, con una visión extraordinaria, universal. El hecho que hayan escogido este libro, yo creo que habla increíblemente bien habla muy bien de la fundación por los temas que toca. Sí, bueno, y en ese sentido también mencionar entonces a Cocodrilos, la novela que obtuvo la mención honorífica de Magali Velasco. Es también una novela que toca temas profundos y brutales de otro índole completamente distinto, que es las desapariciones forzadas, particularmente en el estado de Veracruz. Es una novela que duele diferente, ¿no? Es de otro sabor, y ya tendremos, espero, oportunidad de platicar de ella. Y también, bueno, hubo 10 ganadores de cuento, se creó la antología, y también espero que esté a la venta próximamente. Todas estarán en librerías, los 3 libros, en las librerías principales del país. Pues yo espero que ya la próxima semana. Sí, nada más como para cerrar, me gustaría, hablando de coincidencias de vida, la segunda novela que fue elegida como mención honorífica, Cocodrilos, está escrita por una persona que yo tampoco conocía, pero yo conocía a su prima, y de hecho su prima estudió, su hija estudió con mis hijos, Sofía, es la tía de Sofía, qué chistoso, ¿no? Entonces, es un mundo tan pequeño. Yo viví 7 años en Coatepec y ella vive ahorita en Coatepec. Y todos nuestros amigos son comunes, es una cosa rarísima. Las dos, bueno, su novela es sobre las desapariciones en el puerto de Veracruz, pero ella es de Coatepec y toda la investigación la hizo desde allá. Y creo que son novelas que se complementan mucho porque hablamos mucho del tema de la violencia y de la falta de empatía y de la necesidad de hablar sobre estos temas, ¿no? La necesidad de seguir
la discusión y esto. Entonces, para mí ha sido una sorpresa increíble este premio. A Mariana la conocía, igual en línea desde hace mucho tiempo, y a ella le tocó hacer la corrección de estilo de la novela sin habernos nunca visto. Puras coincidencias, porque está Sí, fantástico. es la magia del internet. La magia del internet. Pero bueno, pues eso, si quiere alguien un comentario, una pregunta para Antolina, Una queja, se vale. solo si ya le. Solo si ya le si no, no queja. Entonces ya no me voy a quejar. Oh. Me voy a preguntar. No, claro que no. Te quiero preguntar, ¿quién cuenta la historia? ¿Quién cuenta la historia? ¿Y cómo y por qué elegiste esa voz narrativa para contar esta historia? Yo siempre te tengo miedo. No, te hice la pregunta muy tranquila. Ahorita viene la dura. Mira, ahí está calentando. Ya la conozco. Es una buenísima pregunta. Buenísima pregunta, porque además me costó mucho trabajo resolver esa parte en la novela. Son voces totalmente diferentes. A ver si me acuerdo. A ver si me corriges. Creo que el cartero es tercera persona. Y el muchacho japonés es primera persona. Entonces, yo quería poner al migrante como primera persona también por el tema de identificarme con el personaje y querer hacer su migración a México mucho más como real para el lector. Pero el cartero francés que se roba las cartas, quería yo una tercera persona justo porque quería meter como más historias, ¿no? Quería meter las historias de las cartas dentro de la historia. Entonces se entretejen. Pero sí, qué buena pregunta. Y sí, me costó muchísimo trabajo. Iba a meter todo en tercera y luego decidí meter Japón en primero. Entonces, cuando vas cambiando de capítulos, primero es un poquito sorprendente, yo creo, tú como lectora lo podrás contestar tal vez mejor y luego tal vez ya fluye, ¿no? No sé cómo lo sentiste tú. Creo que no es difícil entrar porque justo está bien armado, no es como, se equivocó. Es clarísimo que es intencional y que está bien hecho. Sí, no creo que sea difícil entrar. Y comprender que son y dos saltas voces de distintas, voz, sí, ¿no? que son, sí, dos historias. Son voces distintas que no se encuentran. Que también eso pasa mucho. Sí, son historias distintas que sí se tocan con las cartas, pero no son la misma. Así que bueno. ¿Alguien más quiere preguntar? Pues muchas gracias, muy interesante plática. Bueno, quería preguntar, Antolina, ¿cómo fue el hecho de entrar a los migrantes? Bueno, se mencionó mucho lo del árbol de jacarandas. Bueno, esto sí tiene que ser hace 2 siglos, a finales de los 1800, llegó el señor Katsugoro Matsumoto, Sí. con ese mismo apellido. Sí, lo vi. Y sí, él es el que fue contratado por el gobierno de México, sí. Y pues trae las plantas y lo trajo de Sudamérica, sí, para que fuera pues, acoplable a México. Y bueno, es un labor del gobierno de México, sí, que propagó por todo el territorio. Pero, ¿cómo la relación con los migrantes? Porque, bueno, en Francia sí entiendo, y cómo se relaciona. Me comentaste que hace 2 años estuviste en Japón, sí, pero ¿cuál es la relación con Japón y por qué este interés, ¿no?, por los migrantes? ¿Cuál es el origen, digamos, de conectar todo esto? Ay, es una pregunta, pura pregunta difícil con ustedes, caray. Yo pensé que eran mis amigos. Bueno, o sea, creo que la pregunta es compleja, creo que son varias preguntas dentro de una, voy a tratar de desglosarlas. Por un lado, bueno, yo la primera vez que fui a Japón, fui con mi familia, con mi papá y mi mamá y mis hermanos hace muchos años. Y solamente paró el avión en Narita. Estuvimos ahí unas horas y luego nos fuimos a otro destino. Fue suficiente para darme cuenta de que el lenguaje no solo es hablado.
el lenguaje del humano es mucho más que el lenguaje hablado y mucho más que el lenguaje corporal. Es mucho de nuestro quehacer y de cómo vivimos. Y mi sentir fue mucho de que Japón era un lugar con un lenguaje muy diferente al mío, posiblemente un lenguaje muy aislado, que me intrigó muchísimo. Muchos años después yo regresé a Japón con mis hijos y con mi expareja y viajamos, no mucho, viajamos a Kioto, viajamos a Nara, viajamos a los lugares turísticos, ¿no? Tokio. Y de nuevo sentí esto, ¿no? Que era un lugar totalmente con un lenguaje diferente al mío. Me encantan los idiomas, es algo que me gusta porque siento que son como una forma de entrar en otro mundo. Es como una máquina de viajar a otro mundo. Y en Japón sentí esto claramente, ¿no? En el metro, en Tokio, el hecho de que la gente no hablara, yo dije, wow, es que esto es increíble, ¿no? Es totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Y me pasó una cosa justo en Kioto, que yo creo que es de las ciudades más increíbles que he conocido en mi vida. Caminé frente a un jardín que tenía unos árboles milenarios, cerca del Jardín de los Filósofos, y el simple hecho de caminar frente a la puerta abierta y ver hacia adentro del jardín me produjo un estado de meditación muy profundo. Y yo llevaba ya muchos años meditando y me impactó darme cuenta que la estética del jardín me pudiera producir un estado de ánimo tan profundo que normalmente yo me tendría que sentar en meditación mucho tiempo para llegar a ese estado de ánimo. Y yo creo que ahí es a donde me enganchó. Yo dije, hay algo aquí que yo quiero entender. Y bueno, podría hablar de la comida y todo lo demás, pero yo creo que la parte como más personal fue este estado meditativo que encontré a través de los jardines y de la estética. Yo me considero artista y la estética japonesa me habla mucho. El último viaje que hice, lo hice hace 2 años y fue muy rápido, sobre todo a Kioto, que es a donde yo quería regresar. Quiero todavía regresar, es un lugar que me llama muchísimo. Esa es mi relación con Japón. No tengo mucha más relación. Mi hermano que está aquí presente tiene una amiga que es japonesa y ha sido lo mismo. Ella vive en Toronto y las veces que nos hemos visto, cuando platico con ella, es como nos entendemos, pero somos de universos distintos. Y me encanta que nos podamos entender y me encanta que seamos de lugares distintos. Yo creo que es algo muy valioso. ¿Por qué decidí hablar de los migrantes japoneses en México? Esa fue la culpa de Sergio Hernández, porque toda su investigación me parece sumamente interesante y sí leí lo de las jacarandas en alguna red social, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que los árboles los hubiera traído una persona de Japón. Porque toda mi vida he pensado que los migrantes, vivo en Montreal, a donde es un pueblo de migrantes. Somos gente de todo el mundo. Te subes al metro y hay 40 nacionalidades. Y hay bastante armonía, hay bastante respeto. Y yo creo que en México tenemos que seguir luchando por eso. Siento que todavía nos falta. Me da mucha pena cuando la gente no es respetuosa hacia otras nacionalidades, hacia otras formas de pensar. Y yo creo que tenemos que aprender mucho eso. Y yo creo que de ahí venía mi necesidad de escribir este libro en ese sentido hacia los migrantes. Porque creo que no es cualquier grupo de migrantes. Creo que el grupo japonés de migrantes ha aportado muchísimo. Y hace ratito decía yo Turquía e Italia. Bueno, sí se podría hacer un libro totalmente distinto. Pero en este caso yo creo que está justo este rompecabezas que se hace entre estos 3 países, creo que es bastante poderoso lo que se ha logrado. Sí. Muchas gracias. Espero haber contestado. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario?
Es mi compañero de máster. Escúchalo. Tranquila. Es un honor conocerte en persona. No te asustes, yo no te voy a hacer ninguna pregunta. Yo solo quiero aprovechar el momento para felicitarte, desde luego por el libro, por el premio. Gracias. Que lo ganaste. Hoy compro el libro, lo voy a leer, me urge leerlo. Pero sobre todo quiero felicitarte por la valentía de atreverte a tocar por un lado el drama de la soledad de este cartero, con la de un migrante japonés, o sea, la mente hace así, sí, en un país que migra, y sobre todo unirlo con un hilo conductor es la naturaleza. Me encanta y te felicito. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Espero que lo disfrutes. Seguramente. Si algún otro comentario, consulta o pregunta. Una pregunta muy sencillísima y cualquiera lo preguntaría. ¿Por qué es azul humo? No contesto. Creo que no voy a. Secret, top secret. Es que si te lo contesto, te echo a perder la novela. Esa es la respuesta. Es la clave. No, Qué buena pregunta, qué pura pregunta buena. Pero esa pregunta se va a contestar Sí, solita. se contesta solita y no lean el No se vale leer la no se vale leer de atrás para adelante. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes, los quiero un montón. Y muchas de las caras que veo aquí las conozco hace un montón de tiempo y gracias por acompañarme en este viaje. Gracias. En nombre de la librería Bolivia, queremos agradecer a Antonina Ortiz y a Mariana Roca por esta presentación de Azul Humo, novela ganadora del 4º concurso iberoamericana de novela Ventosa Rufat, Fundación Elena Poniatowska Amor. También aquí el público presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa y bueno, queremos hacer un brindis de honor por la presentación del libro. Muchas gracias. Gracias, Bonilla. Gracias, Bonilla.